Buenas noches. Bienvenidos a nuestra serie de eventos en español, Descubrimiento en Acción, presentado a ustedes por la División de Investigación de Florida Atlantic University. Mi nombre es Jimena Levy y voy a ser su moderadora esta noche. Antes de comenzar, voy a darles algunas instrucciones para este evento virtual. Debido al número de asistentes, mantendremos sus micrófonos desactivados. Sin embargo, estamos muy interesados en recibir sus preguntas. Si coloca el mouse en la parte inferior de la pantalla, verá un botón de preguntas y respuestas con las iniciales Q y A. Si hace clic en él, podrá hacer preguntas y al final nosotros se las transmitiremos al doctor García y él responderá a sus preguntas en vivo. Si revisamos muchas preguntas y no nos da suficiente tiempo, nosotros vamos a recopilarlas y las vamos a poner en nuestra página web. Si no tenemos suficiente tiempo para las preguntas, las ponemos en la página web y esta presentación también va a estar en la página web. Es un placer para mí presentarles al doctor Luis García Feijó, profesor asociado de finanzas en Florida Atlantic University. El doctor García Feijó es profesor de inversiones y finanzas internacionales a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. También se desempeña como coeditor de Financial Analyst Journal y como director asociado en investigación de la CFA Institute. Tiene un doctorado en finanzas por la Universidad de Missouri, Columbia, y licenciado en negocios y economía por la Universidad Complutense de Madrid. Antes de unirse a FIU en el 2009, trabajó como director de desarrollo de exámenes en el Instituto CFA y fue profesor asociado de la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska. El doctor García ha publicado sus investigaciones en revistas académicas profesionales líderes en su área de investigación. En el año 2001, el doctor García obtuvo la designación de Chartered Financial Analyst, CFA, y en el 2011 el certificado de Investment Performance Measurement, CIPM. Es un honor para mí dejarlos en compañía del doctor Luis García Feijó. Eso parece que está mejor. Pues para esta noche he preparado una presentación que va a hablar un poco del impacto del virus, el COVID-19, en los mercados financieros, pero voy a aprovechar también para hablar de distintos tipos de activos financieros, cómo los mercados financieros funcionan. Hablaremos también de políticas fiscales y monetarias, que es donde yo he hecho más investigación, y de algún otro tema, dependiendo del tiempo que tengamos. Voy a compartir ahora mi pantalla con todo el mundo para que puedan ver la presentación. La presentación se llama Efecto de la pandemia en la bolsa de valores, que es básicamente la bolsa de acciones. Ahí está. Así que vamos a empezar. En los últimos meses, debido a COVID, el virus y el confinamiento que se ha llevado a cabo en relación con el virus, esas políticas han paralizado la economía. En los dos gráficos que muestro ahí en la pantalla, en el izquierdo se ve el impacto que ha tenido el confinamiento en la economía de Estados Unidos, con el crecimiento en el primer trimestre del año 2020 y en el segundo trimestre tremendamente bajo, a niveles históricos como nunca se habían visto antes. Y en la derecha lo que muestro es el número de desempleados, que es también históricamente muy alto, como nunca ha pasado antes en Estados Unidos, probablemente desde la depresión. Y no solo es en Estados Unidos, sabemos que muchos otros países se han visto afectados. En el gráfico de la derecha muestro México y cómo en el principio del 2020, particularmente en el segundo trimestre, el crecimiento económico ha sido muy negativo, como nunca antes se había visto. Y en el gráfico de la izquierda muestro el nivel de la tasa de desempleo en distintos países del mundo, lo que he podido encontrar de datos, que es más fácil para Europa, por ejemplo, y para algunos países de Asia. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos parecen que fueran unos casos, digamos, un poco anómalos en cuanto al tasa de desempleo de un 10%, pero en esto tengo que digamos, clarificar que por lo que yo sé, que yo soy originariamente de España, entonces sigo las noticias de allí, de Europa, de la Unión Europea. En la Unión Europea ha habido políticas del gobierno, digamos, ayudando a las empresas y aumentando el nivel
la tasa para los desempleados, aún más que en Estados Unidos, y gracias a eso el desempleo no ha subido tanto como uno esperaría, debido a la gravedad de la situación. Aún así, probablemente lo que pase es que la crisis en Estados Unidos y en Canadá, digamos, se pase un poquito antes en cuanto al impacto en el desempleo, y sin embargo en países como España, otros países de Europa, probablemente tarde más en recuperarse. Pero en definitiva, es una crisis que ha afectado a todos los países, ha afectado al crecimiento económico, el desempleo, y aún estamos un poco sufriendo las consecuencias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esta crisis no ha afectado a la bolsa de valores y a los mercados financieros? Porque si uno mira, por ejemplo, cómo el mercado financiero ha evolucionado este año, y en el gráfico aquí arriba del todo es un gráfico del índice Standard & Poor's 500, que refleja el comportamiento de las empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en diferentes sectores industriales, y lo que vemos es que hoy precisamente o ayer el índice ha marcado unos niveles más altos que nunca, a pesar del virus, a pesar de la situación, y el índice, que es verdad que se vio un poquito afectado al principio, se ha recuperado tremendamente hasta el punto de que está no ya al nivel que tenía al principio de la crisis, que fue en febrero, sino que está en niveles históricamente más altos que nunca. Entonces hay algo que realmente no cuadra. Si que la bolsa de valores esté tan alta, parece que no pasará nada, pero uno mira la economía y la economía está en crisis. Entonces, ¿por qué es esto? Digamos, parte de mi presentación voy a intentar explicar realmente qué está pasando con los mercados financieros, cómo es que el COVID no les parece que les esté afectando, o verdaderamente a lo mejor sí que les está afectando, pero uno tiene que pensar y un poco analizar los datos un poco más allá de lo que es un simple vistazo al gráfico, que es lo que hacen muchas veces la prensa. En este el gráfico de abajo a la izquierda muestra cómo la crisis ha afectado a sectores industriales, diferentes sectores industriales, de lo cual voy a hablar un poco más después, pero lo que vemos, por ejemplo, es que tecnología le ha afectado, no se ha visto afectada tan mal como otros. La tecnología, digamos, la crisis le ha venido medianamente bien, y eso tiene sentido porque muchos trabajadores están ahora trabajando desde casa, digamos, a distancia, y para eso hace falta tecnología, obviamente, ¿no? En sectores como, por ejemplo, de gastos de consumidores, sectores fundamentales de consumo o sectores de comunicaciones, parece que no les ha afectado tanto. Sin embargo, otros sectores como, por ejemplo, energía, la industria del petróleo o la industria financiera, les ha afectado tremendamente de manera negativa. Entonces, realmente, el mirar a cómo el mercado financiero ha funcionado o cómo en base al índice global, a lo mejor no nos dice realmente lo que ha pasado en los mercados financieros en los distintos sectores. Y en el gráfico de la derecha lo que muestro es que al principio sí que hubo un momento de ebullición, digamos, del mercado financiero justo después esto fue el principio de año, llegó la crisis en marzo, abril, entonces afectó muy negativamente al mercado financiero, y poco a poco se está recuperando, pero no es todo el mercado financiero, porque el número de empresas que alcanzan, digamos, niveles altos de este año son pocas relativamente a lo que fue al principio de año. Entonces, realmente la recuperación del mercado financiero no está afectando a todas las empresas, a lo mejor son unas pocas. De esto es lo que voy a hablar en las siguientes slides, digamos. La explicación primera de cómo es que el COVID no ha afectado a los mercados financieros, en particular a la bolsa de valores, es por políticas monetaria y fiscal. Este gráfico que presento es muy interesante porque nos presenta el problema y la solución al mismo tiempo. El gráfico de arriba a la izquierda muestra cómo la crisis ha afectado a los consumidores, que somos nosotros, personas. Y lo que vemos es que el consumo ha bajado tremendamente, lógicamente, porque la gente tenemos miedo, estamos en casa, los restaurantes y las tiendas han cerrado, entonces consumimos menos. Al mismo tiempo, cómo nos sentimos en relación a la economía y digamos, a nuestra situación personal, nos ha vuelto bastante más negativos de cómo nos sentíamos al principio de año. Vemos las perspectivas económicas bastante más negativas. Entonces, eso se refleja en este gráfico también, que se hace preguntando a las personas cómo se sienten. Eso, digamos, muestra el problema al mismo tiempo que antes sabíamos que el crecimiento económico ha sido negativo. Posibles soluciones. Lo que vemos es que el gobierno
aumentando sus gastos fiscales en relación a la crisis. Aquí vemos el gráfico que aumenta, la deuda nacional ha aumentado porque está relacionado con los gastos fiscales y aquí vemos que la política fiscal, en relación a que el Parlamento ha intentado dar ayudas a individuos y a empresas, eso se ve reflejado en los gráficos de política fiscal. La política monetaria, que es lo que el Banco Central hace, también refleja que digamos, las instituciones están intentando sobrellevar la crisis a todo lo bien que se puede. El Banco Central ha aumentado el nivel de liquidez de la economía, lo cual se ve aquí en este gráfico, y en este de US Money Supply, muestran que el Banco Central está dando préstamos, está inyectando liquidez en la economía para que los bancos puedan funcionar y la economía continúe con las transacciones que son necesarias para que el sistema no se colapse. La inflación, que es como suben los precios, muestra también que la economía se está debilitando y vemos que los precios de los productos en general han bajado. Están subiendo un poquito ahora con la recuperación, pero han bajado. Y el dólar ha bajado también, porque al principio subió porque los inversores en general, cuando hay una situación de crisis de todo el mundo, el dólar se ve como una moneda fuerte en tiempos de crisis. Pero a medida que ahora parece que los casos de COVID en Estados Unidos están aumentando y que la situación en otros países a lo mejor está mejorando, el dólar está, digamos, bajando en relación a otras monedas. Y hablando del Banco Central, también ha aumentado el nivel de préstamos que da a empresas pequeñas. Entonces, de alguna manera, parece que los mercados financieros están sobrellevando la situación un poco mejor gracias a la política monetaria y fiscal que han llevado a cabo las instituciones y en la medida en que en el futuro estas políticas monetarias y fiscal continúen, pues eso va a ayudar a la economía y a los mercados financieros. Probablemente la política monetaria no puede hacer mucho más de lo que ya estaba haciendo, que es de inyectar dinero, dar préstamos, realmente bajar los tipos de interés. No parece que puedan hacer mucho más. La política fiscal pueden hacer un poquito más, pero están debatiendo, digamos, en el Parlamento si va a haber más ayudas fiscales o no. Pero realmente una posible explicación de por qué los mercados financieros parece que están sobrellevando la crisis un poco mejor que la economía y el crecimiento económico es por la ayuda de las políticas monetaria y fiscal, que por otra parte para eso existen, para situaciones como esta. Otra explicación es que la bolsa y los inversores realmente miran a largo plazo. Y los inversores, mirando a largo plazo, esperan que esta crisis sea una crisis corta y que haya una recuperación rápida, lo cual obviamente depende de la evolución del virus. Pero si miramos a lo que ha pasado en la economía en ciertos sectores últimamente, vemos que hasta cierto punto la economía se está empezando a recuperar. Por ejemplo, en los gastos en tiendas que los consumidores estamos haciendo, parece que han aumentado. Vemos que en marzo y abril fueron muy malos, pero en mayo y en junio se han aumentado, aunque ahora que los casos han vuelto a aumentar, las ventas de las tiendas han vuelto a bajar. Y aquí vemos que los gastos por ejemplo, en comida, en restaurantes, si uno mira a largo plazo, parece que hubo un impacto muy negativo en marzo y abril, pero se ha recuperado un poco las ventas. Entonces, si uno mira a largo plazo, uno pensaría que esta crisis a largo plazo es una cosa que se va a pasar y se va a pasar relativamente rápido, por ejemplo, hay inversores que así lo ven de manera optimista. Por eso se habla de una recuperación en forma de V. V quiere decir que ha habido una caída muy rápida por culpa de la crisis, pero la recuperación es rápida también. Esta V se ve en Estados Unidos y en el euro, en las ventas de las tiendas y los restaurantes, la V en sí. La V se ve también si miramos a otros países como China, que fue la primera que sufrió el virus, y vemos la caída de la economía, la producción en este caso industrial de las empresas, pero luego se ha recuperado. Entonces, en la medida que esto pase en todos los países, que hubo una caída muy fuerte y nos recuperamos rápidamente, entonces tiene sentido que los inversores no hayan, digamos, vendido sus acciones de bolsa porque piensan que esta crisis es una cosa temporal. En Florida en particular es importante la construcción y las ventas de las casas. Y por lo que vemos en la construcción es que ha habido una bajada muy grave en marzo y abril, pero nos estamos recuperando. Y en cuanto al número de casas que se venden, ha pasado lo mismo, que se paralizó, digamos, el mercado de casas de real estate, pero se ha ido recuperando. Entonces esto indicaría que también va a haber una recuperación en forma de V. La crisis hizo que llegáramos al punto bajo de la V, pero nos estamos recuperando.
No se sabe realmente, nadie lo sabe, si la recuperación va a ser en forma de V, si va a ser una U, en el sentido de que tardamos en recuperarnos, va a ser como una W o W, eh, o sea que va a haber una recuperación y una segunda ola de casos de COVID y luego otra recuperación. No se sabe realmente, pero lo importante es que la recuperación no sea en forma de L. Eso es lo que todo el mundo tiene un poco, lo que realmente sería un problema si la recuperación no se produce, que sería la L, que nos quedamos, digamos, en los niveles de desempleo alto, una economía que no funciona, eso sería realmente peligroso. No parece que esa sea la situación. Si la recuperación va a ser una V, una O, una o qué, no se sabe, pero parece que no va a ser una L. Aquí igualmente, si miramos las empresas, lo que están invirtiendo en ellas mismas está aumentando. Si miramos el gasto en renovación de casas, por ejemplo, Home Depot, he leído hace poco que está en bolsa, le está yendo muy bien, porque la mayoría de los individuos, o muchos de ellos, en lugar de irse de vacaciones, lo que están haciendo es renovar sus casas. Entonces, otra vez vemos la V de la recuperación. Realmente no se sabe, pero es una de las razones que explican que los inversores sean medianamente optimistas, a pesar de que la economía realmente no está bien. Una tercera explicación es que realmente la crisis sí ha afectado a la mayoría de las empresas. No ha afectado a unas pocas, como parece, si uno lee simplemente la prensa y no piensa sobre ello. Aquí en este gráfico lo que se ve es que el índice que yo he mostrado antes del S&P 500 sí ha ido bien este año, pero ha ido bien porque hay unas empresas en el índice a las que les ha ido muy bien, que en inglés lo llaman las FANG, que es Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Netflix está también. Esas son las empresas a las que les ha ido muy bien, son empresas de tecnología, pero al resto de las empresas en el índice no les ha ido tan bien. Entonces, realmente, no es que el índice de bolsa le haya ido muy bien, es que hay unas pocas empresas en ese índice a las que le ha ido muy bien. Y el resto de las empresas realmente reflejan la situación de la crisis como el resto de la economía. Y si lo miramos a través de las industrias, vemos algo parecido. El gráfico este, que es de hoy, del periódico de hoy, y en el periódico era muy bonito, claramente aquí no se ve igual de bien. Pero lo que vemos es que la mayoría de las industrias vemos que están en rojo. En rojo quiere decir es que les ha ido mal este año. Los rendimientos en bolsa son negativos este año. Y hay unas poquitas que están en negro, en números positivos. Y muchas de estas empresas son las mismas empresas de tecnología de las que he hablado antes. Home Depot está ahí también, pero la mayoría, y sobre todo empresas, por ejemplo, de cruceros o de hoteles, empresas financieras, de energía, les ha ido muy mal, obviamente, y siguen yéndoles mal. Para Florida en particular, el hecho de que el turismo haya sufrido tanto realmente nos está afectando de manera negativa, y el que las empresas de crucero, por ejemplo, les ha afectado muy negativamente, a la hostelería también, y eso va a tardar en recuperarse, por lo que parece. ¿Qué esperan en los próximos meses? Pues mucha volatilidad o mucha variabilidad en los rendimientos de las empresas, en la bolsa, en los activos financieros en general. Volatilidad es realmente incertidumbre, porque según las noticias vayan llegando, según evolucione el virus, pues la bolsa subirá o no con bastantes cambios. Normalmente el verano es una época, digamos, bastante tranquila, y eso se ve también en el gráfico para este año. En el segundo trimestre vemos que hubo muchos movimientos para arriba y para abajo, positivos y negativos del índice, pero últimamente ha habido menos movimientos, porque realmente agosto es un mes, julio y agosto son meses tranquilos porque no hay muchas noticias excepto por el virus. Lo que sí sabemos es que históricamente el mes de septiembre, aquí en este gráfico son los rendimientos históricos por mes del año, y lo que vemos es que septiembre es un mes problemático. Después de julio y agosto, que son meses tranquilos, septiembre históricamente tiende a haber, la bolsa de valores que baja y luego se recupera. Esto pasa históricamente, y este año, con la situación del virus y la incertidumbre, digamos, política, puede que las cosas sean aún peor. No se sabe, pero septiembre probablemente va a ser un mes difícil, con un montón de movimientos de bolsa. El número de afectados, la política económica, las elecciones, probablemente hagan que el septiembre, octubre sean meses de incertidumbre. En el gráfico que es interesante, se ve el mismo índice que yo he mostrado antes del Standard & Poor's,
al mismo tiempo que están reflejados los casos del virus. Y lo que vemos es que la bolsa ha subido en la medida que los casos bajaban. Pero si los casos vuelven a subir, no hay duda de que el mercado financiero volverá a bajar. Otro indicador que es bastante útil es el precio del oro. Por eso lo he puesto en un gráfico separado, porque nos sirve un poco para estimar qué es lo que los inversores están pensando y probablemente lo que esperan de la economía. En estos dos gráficos que muestran el precio del oro a la izquierda individualmente, tanto si se compra de manera física como a través de productos derivados, que son productos financieros más complejos, o aquí como, digamos, a través de productos parecidos a un índice en la bolsa, el ETP. De cualquier manera, lo que muestran es que el precio ha subido mucho del oro. Eso suele pasar cuando los inversores son temerosos, piensan que la incertidumbre ha aumentado, no saben qué esperar, entonces invierten en oro porque es un activo que tiende a mantener su valor y su precio, particularmente en situaciones de incertidumbre y de crisis. También porque la política monetaria ha aumentado la liquidez, hay inversores que temen que en el futuro veamos inflación y precios que todo se convierta más caro, y el oro históricamente tiende a mantener su valor en épocas de inflación también. Así que si seguimos la evolución del precio del oro, eso puede ser una indicación de qué esperan los inversores que pueda pasar en la economía y en los mercados financieros en los próximos meses, y por ahora lo que parece es que no son muy optimistas, son temerosos de lo que pueda pasar. A largo plazo, como estaba yo diciendo antes, la inflación va a determinar qué tal le vaya a la economía y a los mercados financieros. El Banco Central ha dicho que de momento va a mantener la economía, la política que tiene, que es de aumentar liquidez, de dar préstamos y en general de tener tipos de interés bajos, que se llama una política expansiva, monetaria expansiva, la va a mantener hasta que la inflación llegue a un 2%. De momento estamos en un 1% y no parece que vayamos a llegar al 2% en un año o más. Así que de momento la política monetaria va a seguir igual, y lo que puede pasar es que esa política monetaria en un momento dado, cuando la economía se recupere, lleve a la inflación. Este es otro factor que hace que el precio del oro haya subido. Hablando de política monetaria, que es donde yo he hecho más investigación y he publicado algunos artículos y un libro también, tengo aquí unos gráficos que hablan de la importancia de la política monetaria en las inversiones a largo plazo. El primer gráfico muestra cómo distintos tipos de activo han evolucionado en distintos periodos de política monetaria. Por ejemplo, los valores de bolsa, las acciones que le dan a uno propiedad en una empresa, en el área que es la columna que es azul, es cómo esta bolsa de valores, cómo le ha ido en época de expansiva, de política monetaria expansiva, y lo que vemos es que cuando la política monetaria es expansiva, la bolsa de valores da unos rendimientos más altos que cuando estamos en una política monetaria restrictiva, en la que los tipos de intereses son altos, y cuando estamos en una política monetaria que es indecisa o indeterminada, entonces los rendimientos son un poco se quedan a la mitad. Entonces, una política monetaria expansiva a largo plazo va a hacer que la bolsa de valores produzca unos rendimientos altos. Por lo menos así es históricamente en el análisis que yo he hecho. En cuanto a los bonos, que sería como invertir en deuda de empresas, vemos algo distinto. Vemos que bonos tienden a dar un rendimiento alto en épocas de política monetaria restrictiva o indeterminada y no tan alto en política monetaria expansiva. Pero digamos la diferencia no es tan, entre unos periodos y otros, no es tan grande como en la bolsa de valores. En cuanto a invertir en efectivo o a corto plazo, lo que vemos es que tiene poco riesgo. Entonces, los rendimientos son más o menos parecidos independientemente de la política monetaria, pero claro, los rendimientos son bajos. Si uno quiere obtener unos rendimientos más altos, va a tener que exponerse a un cierto nivel de riesgo. Y la inflación, lo que vemos es que tiende a ser más alta en épocas de política monetaria restrictiva, y precisamente por eso el Banco Central implementa esas políticas monetarias restrictivas. El tener el propósito de estos gráficos es que uno, cuando va a invertir en mercados financieros, tiene que tener una perspectiva a largo plazo. Y entonces a largo plazo hay veces que los patrones se ven más claros que si uno se fija en lo que está pasando en este mes o en los últimos meses. Lo mismo pasa cuando nos fijamos en el tamaño de empresas.
Las empresas, dependiendo de su tamaño, grandes o pequeñas, les va de distinta manera. Los rendimientos de las empresas pequeñas son los que más se benefician de cuando la política es expansiva. Aquí tenemos empresas que son más pequeñas y aquí las empresas que son más altas. Y lo que vemos es que las pequeñas, los rendimientos son muy altos cuando la política monetaria es expansiva, pero son más bajos cuando la política es restrictiva o indeterminada. Y sin embargo, las empresas grandes tienden a ofrecer rendimientos que son más parecidos. A largo plazo, todo esto es a largo plazo. Los bienes raíz, que son particularmente importantes en Florida, por ejemplo, lo que vemos es que en los bienes raíces como inmuebles o casas, apartamentos, también los rendimientos que dan depende de la política monetaria. Por ejemplo, la inversión en apartamentos o en bienes raíz tiende a producir unos rendimientos más altos en época expansiva, lo mismo que invertir en hipotecas, también produce unos rendimientos más altos en épocas expansivas y rendimientos más bajos en épocas restrictivas. En cuanto a materias primas, vemos que también hay patrones relacionados con la política monetaria. Por ejemplo, los metales preciosos vemos que tienden a dar unos rendimientos más altos cuando la situación es de incertidumbre máxima o indeterminada en cuanto a la política monetaria. Cuando las políticas son más claras, expansiva o restrictiva, los metales preciosos, los rendimientos son buenos, pero no tan altos. El oro, que hablaba de él antes, sí da unos rendimientos más altos en la época expansiva, pero en general da unos rendimientos más o menos similares y por eso hay inversores que consideran el oro como un activo que les da cierta seguridad en época de incertidumbre. El sector de energía también varía dependiendo de la política monetaria. Suele funcionar bien o dar rendimientos altos en épocas indeterminadas, pero no en épocas expansivas como la que tenemos ahora o en restrictivas. La agricultura, por ejemplo, el sector agrícola le tiende a dar rendimientos más altos en épocas indeterminadas o restrictivas también. Los sectores industriales también, el rendimiento de los sectores industriales depende de la política monetaria. Como hablaba antes, la energía le funciona sobre todo bien en épocas indeterminadas, la agricultura en épocas expansivas. Bueno, esto no es agricultura, esto sería más bien como las tiendas de alimentación. O por ejemplo, las minerías funcionan muy bien, da rendimientos altos en épocas expansivas. Y los bonos, ya casi hemos terminado, los bonos también varía su rendimientos dependiendo de la política monetaria. Por ejemplo, bonos que son más o menos seguros, como los bonos de alta calidad o los bonos del gobierno, tienden a dar unos rendimientos que son más o menos estables, más altos en épocas expansivas e indeterminadas, pero en general son bastante estables comparados con lo que se llama bonos basura. Los bonos basura o high yield tienden a dar unos rendimientos que son muy altos en épocas expansivas, pero no son tan altos en épocas determinadas. Los bonos basura últimamente, ahora mismo en la situación actual, están teniendo rendimientos altos porque la política monetaria es expansiva, hay mucha liquidez en el mercado y los inversores son más o menos optimistas en relación a la situación que había hace unos meses. Bueno, quizá he ido un poquito más rápido al final, pero espero que la presentación haya sido útil y si tienen alguna pregunta, pues no duden en mandarlas e intentaré contestarlas lo mejor que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Feijóo. Tenemos algunas preguntas de parte de la audiencia. Y bueno, aquí vamos. ¿Cuántos meses, años durará la economía mundial para recuperar el cauce normal? Es decir, ¿cuál es el tiempo estimado en recuperación de las economías de los países en desarrollo? Pues de momento lo que yo he leído es finales del año que viene. Finales del 2021 es cuando la mayoría de los analistas esperan que la situación vuelva a la normalidad que teníamos antes de la crisis. Lo que se espera es que, por lo que yo he leído, lo que se espera es que de aquí a Navidades la situación va a ser más o menos parecida que lo que hemos tenido en los últimos meses. Lamentablemente, para enero deberíamos de ver una mejoría, pero realmente volver a la situación que teníamos para el 2022 es lo que la mayoría de los analistas esperan. Les recuerdo a la audiencia, si quieren hacer preguntas,
en la parte de abajo de la pantalla hay un icono que dice QIA. Esa es la sección en donde pueden entrar sus preguntas. ¿Ok? Doctor García, una pregunta más. ¿Cuánto tiempo más cree que pasará hasta que haya otra inyección monetaria? El Banco Central está constantemente, digamos, alerta e inyectando dinero. Aunque no salgan las noticias, están constantemente inyectando dinero, están comprando. Lo que hacen para inyectar dinero es que el Banco Central compra activos existentes y entonces al pagar por esos activos, ese dinero, digamos, es dinero nuevo que el Banco Central está poniendo en la economía para que podamos hacer nuestras transacciones. Entonces están constantemente haciendo eso, constantemente están dando préstamos, ayudando a otros bancos, no solo en Estados Unidos, sino que los bancos a nivel mundial se relacionan entre ellos porque hay mucha demanda de dólares en otros países. Entonces, si los bancos en otros países no pudieran acceder a esos dólares, crearía un problema en otros países que a su vez afectaría a Estados Unidos. Entonces lo están haciendo constantemente, incluso si no salen las noticias. Muchas veces cuando el Banco Central anuncia que hace algo es para cambiar las expectativas de los inversores y que la política que están haciendo tenga un mayor impacto. Pero sí, o sea, realmente lo hacen constantemente, pero probablemente cada vez que se reúnan, que me parece que en septiembre tienen una reunión, volveremos otra vez a oír hablar de la política que va a llevar y de que probablemente sigan con la misma política hasta que vean que la inflación aumenta al 2% y no esperan que eso pase en un año o año y medio. Ok, doctor García, eso responde a una pregunta que teníamos respecto a qué podemos esperar para el año 2021. La pregunta era si en el 21 vamos a ver todavía efectos del COVID-19 o si vamos a ver o si va a durar un poco más. Realmente no se sabe, pero lo que parece que se espera es que el 21 sea un año de transición, que vayamos de camino a la mejora. El 22 será el año, digamos, que volvamos a donde estábamos antes de la crisis y que el 21 sea un año un poco de transición. Pero realmente como es difícil saber el número de casos, si las vacunas van a funcionar o no, cómo la economía se va a adaptar a la nueva realidad del virus, pues realmente no se va a saber hasta que lleguemos a final de este año, es cuando se sabrá un poquito mejor. Muy bien, tenemos una pregunta general. ¿Cuáles son los factores que hacen que la bolsa baje históricamente en los meses de septiembre? Es una pregunta muy interesante y realmente no hay una respuesta clara. Por los estudios que yo he leído, hay patrones de bolsa, no solo mensuales, sino diarios también. Y se han propuesto explicaciones, pero no hay una explicación clara y convincente. Eh, Se habla de que septiembre históricamente es volver un poco después de las vacaciones, entonces el nivel de aversión al riesgo aumenta, los inversores se vuelven un poquito más reacios a invertir en activos de riesgo en el último trimestre del año, los inversores institucionales también, pero realmente no se sabe. Se sabe que históricamente septiembre, octubre son meses malos, pero realmente no hay una explicación clara todavía de por qué esos 2 meses. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Tiene una idea de cuáles industrias se desaparecerán debido a los efectos de la pandemia? ¿Cuáles industrias nuevas podrían surgir? Que desaparezcan industrias, yo no creo que llegue a pasar totalmente. Y aquí ya estoy un poco especulando porque no he visto estudios que hablen de este tema, pero un poco simplemente por las anécdotas. Es evidente que la industria de tecnología y de trabajo a distancia es muy grande, va a continuar existiendo en el futuro probablemente nos tendremos que adaptar a trabajar y funcionar de una manera a distancia a través de la tecnología más que antes. Entonces, esos son probablemente sectores que van a tener más peso después de la crisis. Probablemente muchas de las cosas que ahora estamos acostumbrados o que estábamos acostumbrados a hacer en persona ya no las podremos hacer o tendremos que hacerlas de manera distinta. Entonces, realmente, por ejemplo, ahora las industrias a las que les ha afectado más negativamente la crisis es la industria de hostelería,
por ejemplo, ¿no? Los cruceros de los que hablaba antes, que en Florida son muy importantes, y yo me imagino que esas industrias van a tener que adaptarse. No van a desaparecer, pero van a tener que adaptarse. ¿Cómo puede que se adapten? Pues probablemente porque tengan que crear la estructura para que los consumidores, los clientes puedan estar separados, que tendrán que llevar la máscara, tendrán que limpiarlas, de tener una rutina de limpieza distinta de antes para que la gente se sienta segura y entonces vuelva otra vez a los cruceros. No creo que desaparezcan, pero realmente se van a tener que adaptar porque es difícil que volvamos rápidamente a la situación de antes en la que no nos preocupaba el virus. Precisamente tienen una pregunta respecto al sector turismo, que ha sido el más afectado. Históricamente, cuántos años necesitaría el sector turismo para recuperarse? El sector turístico es muy cíclico en general. Es turístico, es cíclico aquí en Florida y por lo que yo sé también de España, que depende del turismo todos los años, digamos, las cuentas nacionales de España son negativas hasta que llega el verano y gracias al turismo que llega de fuera se vuelven positivas. Entonces es muy importante en muchos países, en Estados Unidos, en Florida, en España, en muchos otros países. Este año va a ser muy malo. Yo, por lo que he leído, en España, en el sur de Europa, en Florida, va a ser malo porque los turistas no están viniendo de como no deberían y como esperaríamos, simplemente, y eso no va a cambiar de momento. Entonces, esperemos que para el año que viene, no solo porque el virus desaparezca, que a lo mejor no desaparece completamente, pero porque la industria sepa adaptarse a la nueva situación, entonces veamos que los turistas empiecen a venir. Hace poco estuve de viaje yo en Wyoming, precisamente, y lo que vi allí es que realmente la hostelería y la restauración se está adaptando. Se está adaptando porque tiene menos personas, se mantienen las distancias, empiezan a tener mesas para comer fuera al aire libre, porque al aire libre es más difícil que el virus se contagie. En los hoteles que estaban llenos ahí en Wyoming, en donde yo estuve hablando con personas, me decían que la capacidad estaban llenos y tienen mucho más cuidado en cuanto a la limpieza, no hay servicio de habitaciones, no limpian las habitaciones todos los días, sino cada 3 días. Entonces, la industria se está adaptando, por lo que entonces yo pienso que de aquí a finales de año, también en Florida, la industria será capaz de adaptarse y de atraer al turismo. Hará falta que ofrezcamos un cierto nivel de confianza para que vengan de otros estados y de otros países, como antes, ¿no? De que la situación aquí está controlada y que sabemos lo que estamos haciendo cuando vienen turistas. Entonces yo calculo que pero estoy un poco especulando, que para finales de año veremos una cierta recuperación. En relación al turismo, igualmente hay una pregunta relacionada con si la vacuna no aparece pronto y las empresas de cruceros no logran adaptarse, ¿es posible que desaparezcan por completo? Yo no lo creo, pero realmente no se sabe, es difícil la industria de cruceros es enorme y la cantidad de dinero que han invertido los cruceros, en la industria, la cantidad de personas que trabajan en la industria, es difícil que desaparezca. Lo que sí que tendrán que hacer es adaptarse a la nueva situación. Yo realmente no tengo, digamos, información de primera mano de la industria del crucero, pero lo que intuitivamente uno piensa es que, por ejemplo, el virus de la gripe, todos sabemos que hay épocas en el año en las que había el virus de la gripe y entonces los cruceros debían de saberlo también y probablemente tendrían medidas para que en esos meses de cuando la gripe es máximo, que hubiera menos contagio. Entonces me imagino que tendrán que hacer algo parecido, pero intensificado para el virus. Va a ser un tema más de confianza. No solo que tendrán que tomar medidas, pero tendrán que, de manera, será marketing o digamos, public relations, o de alguna manera convencernos a nosotros de que vamos a estar seguros. Ellos pueden implementar las medidas y estar seguros de que los cruceros son seguros, pero nos tienen que convencer a nosotros de que así es. Y a lo mejor eso va a ser más difícil si los casos siguen aumentando en el mundo y en Estados Unidos. Pero si los casos bajan, yo creo que es probable que
se adapten y que consigan que los turistas volvamos a cruceros. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Usted piensa que el sector del comercio de mercancía de alto costo, como la ropa de marca, tiende a desaparecer? Mucha gente no está comprando ropa, pues trabajan en casa y casi no salen. Por lo que yo he leído, y no es que haya hecho investigación y haya leído mucho al tema, pero lo que yo he leído es que el mercado de alto coste está sobrellevando la crisis mejor que a lo mejor los mercados digamos, más baratos. Realmente el problema es un poco los productos en el medio. Los productos, digamos, más baratos o los que tienen, digamos, son más caros, pero porque tienen asociados un nivel de categoría o de estatus, digamos, están sobrellevando la crisis un poquito mejor. Son los del medio los que a lo mejor están sufriendo más. Entonces, por lo que yo he leído, digamos, no quiere decir que no les haya afectado, les ha afectado, pero digamos, los productos caros que están asociados a calidad y a estatus y tienen otras cualidades, digamos, las personas que se los pueden permitir van a seguir a lo mejor gastando dinero en ellos. Los más baratos son los que todo el mundo compramos, entonces es el producto del medio el que más va a sufrir. Yo no creo que desaparezcan o que el producto de alto coste le afecte tanto como a lo mejor a otros, ¿no? Habrá más competitividad probablemente, ¿no? Y tendrán que adaptarse también, pero no creo que desaparezca tampoco ni que no sea capaz de recuperarse. Muy bien. La industria petrolera está sobreevaluada. ¿Usted cree que la crisis del COVID va a acelerar una futura recesión en esta industria? La están pasando ya, por el COVID ya están pasando. El precio del petróleo hace poco estaba a niveles más bajos históricos y siguen sufriendo. Las empresas petrolíferas están extrayendo mucho menos petróleo, entonces están sufriendo ya mucho. Y probablemente continúe durante cierto tiempo hasta que la economía se recupere, porque el petróleo, la gasolina y los productos derivados dependen de que haya actividad económica. Si la actividad económica se ralentiza, entonces no venden igual, es evidente. Entonces ya están sufriendo. ¿Cuándo se van a recuperar? No se sabe, supongo que depende de la economía en general. Una cosa que en mi presentación incluye un gráfico de China, porque parece que en China la economía se está recuperando, entonces eso va a ayudar al planeta, digamos, a las economías de todos los países. En los países grandes, como China, por ejemplo, si ahí se recupera el consumo, se recupera la industria y empiezan otra vez a gastar y a consumir, eso va a ayudar a que otros países del mundo se vayan recuperando. Pero de momento la industria energética y el petróleo está sufriendo y probablemente lo que pase es que a lo mejor haya más énfasis en la energía limpia, digamos, ¿no? El movimiento que ya había, digamos, que nos estaba alejando del uso del petróleo, pues por la crisis a lo mejor aún se intensifica más y nos dirijamos hacia la electricidad o hacia otro tipo de uso de energía, más incluso que antes. Ok, y una última pregunta, doctor García. ¿Cree usted que pueda venir una crisis en la finca raíz como en el año 2008? De momento no, porque la crisis del 2008 y la de ahora son muy distintas. La crisis del 2008 empezó siendo una crisis de finca raíz, ahí empezó, y luego se extendió a los bancos porque estaban muy expuestos y luego a la economía en general. Pero esta crisis es muy distinta, porque no es que haya ningún problema con la finca raíz en particular, es simplemente que los inversores tenemos un poco de aprehensión a invertir en finca raíz, a cambiarnos de casa. Entonces, en cuanto esa aprehensión se pase y tengamos más confianza otra vez en salir y volver a nuestra actividad normal, volverá otra vez la demanda de casas y de bienes raíces, de apartamentos. En uno de los gráficos en mi presentación se ve que ya está pasando, que el número de casas que se están en la compraventa ha aumentado y las empresas en sí, cuando invierten a largo plazo, está aumentando el gasto también. Entonces se ve que se está recuperando. No creo que sea no parece que sea igual que el 2008, porque realmente la situación es muy distinta. Esta crisis de ahora no es un problema
de que la finca raíz fuera cara o que hubiera exceso de endeudamiento, es muy distinto. Entonces, es realmente un problema de que hay poca actividad económica porque tenemos miedo a contagiarnos o a enfermar. Ok, tengo una más. La Mm. industria del consumo de alcohol ha subido de una manera increíble. ¿Eso continuará? ¿Creará más problemas de alcoholismo y afectará a la economía? El, que va a continuar y realmente sí, cualquier tipo de actividad que hacemos en casa, porque pasamos más tiempo en casa, es una actividad que se ha visto beneficiada por la crisis, lamentablemente. Así se ha visto, por ejemplo, la tecnología, el gasto en productos de tecnología, en nuevos ordenadores o productos relacionados con la tecnología ha aumentado, el consumo para renovación de casas, por ejemplo, como comentaba antes, la compra, productos de limpieza y el alcohol, pues ha aumentado. Se han visto beneficiados, lamentablemente, de la crisis. Probablemente eso no cambie porque, por lo menos de aquí a final de año, porque la situación no va a mejorar repentinamente. Que si eso va a crear más problemas de alcoholismo, pues esperemos que no, pero si es un problema de que más gente bebe y cuando más gente bebe eso lleva más problemas, pues a lo mejor sí, pero esperemos que no. Pero que la industria, digamos, del alcohol probablemente continúe vendiendo más que antes porque pasamos más tiempo en casa y no vamos a restaurantes o a bares como antes. Muchas gracias, doctor García Feijó. Esto termina la sesión de preguntas y la sesión con nuestro profesor. Los invitamos a los futuros eventos que tenemos de descubrimiento en acción en español. La siguiente sesión es en octubre 20 y está relacionada con desarrollo de pequeños negocios y cómo vamos a trasladar los mercados de tecnología al resto del mundo. Será dado por la directora de SBDC, de FIU, y como dije antes, está programada para el 20 de octubre. En enero tendremos una charla relacionada con demencias y con Alzheimer's. Y en abril tendremos un speaker que ya lo anunciaremos pronto porque no hemos confirmado quién va a ser. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, doctor García Feijó. Muchas gracias Importantísimo este a todos topic. por atender. Muchas preguntas que no teníamos por resolver. Muchas gracias por los hechos que nos ha dado tan claramente y los ha presentado tan claramente y por contestar las preguntas de la audiencia. Les agradecemos a todos y con esto finalizamos nuestra sesión. Muchas gracias por asistir a Descubrimiento en Acción en Español. Gracias. Un placer, muchas gracias.